Un testigo presencial es aquella persona que presenció o que observó los acontecimientos de manera directa. Es decir, él estuvo presente a través de sus sentidos, de su vista, de su oído, de su olfato, de su tacto. Él da constancia de lo que ha presenciado. Mientras que el testigo no presencial, en cambio, es aquella persona que aporta su declaración en torno a lo que él ha escuchado o lo que le han dicho. Para la aceptación del testimonio de ese testigo o de cualquier testigo, se toma en cuenta precisamente quién es el testigo, cuál es el carácter de ese testigo, es alguien confiable. También el asunto sobre el cual da testimonio y las pruebas que se aportan, cuántos testimonios hay, cuántas personas aportan testimonio. Los testigos de la resurrección de Cristo fueron más de 500 personas. Dice la Biblia, allá en la primera carta a los Corintios, al final, que después que Jesucristo resucitó, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Las evidencias de la resurrección son indubitables. Podemos agregarle, podemos decirle, podemos quitarle, pero son indubitables. Una guardia romana puesta para vigilar. ¿Y qué pasó con ellos? Se asustaron, se fueron. Una roca de 2 o 3 toneladas removidas. Imaginémonos a un Jesucristo con toda la sangre que perdió, suponiendo que haya sido él mismo, y que saltó brincando de allá y con su cuerpo herido mover la piedra para escaparse. Los lienzos vacíos no fueron unos lienzos cortados, no fueron unos lienzos que quedaron alborotados. Es como que se vació, quedó vacío, quedó la envoltura y quedó vacío. El sudario que le habían colocado en su frente no quedó tirado, sino enrollado, doblado, colocado en un lugar. Las múltiples apariciones que tuvo el Señor Jesús, las conversaciones, las señales ofrecidas, dieron por sentado y confirmando que Jesucristo había resucitado. Y tal fue su impacto que dividió la historia en un antes y en un después de él. Y hoy, revisando el texto bíblico de Juan capítulo 20, veremos a los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el impacto que se produjo en ellos. En primer lugar, nos vamos a encontrar con el grupo de los testigos ausentes, los soldados. El versículo 1 dice que fue María al sepulcro muy de mañana y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Dónde estaba la guardia? Otros evangelios nos dice, por ejemplo, Mateo 27, 16, que fueron los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, allá a Pilato, y le pidieron que le diera protección para esa tumba, y entonces fueron y aseguraron el sepulcro poniendo el sello del gobernador y una guardia militar para custodiar allí. Así que una guardia estuvo allí colocada, un grupo de soldados. Fueron los primeros en ver que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero fueron una guardia, eran humanos y se asustaron. Se asustaron ante la resurrección. No se lo podían explicar. Estaban cuidando una tumba y de repente se mueve la piedra. Aparecen unos ángeles. Y dice la Biblia en Mateo 28, los versículos 2, 4 y 11. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra
y se sentó sobre ella. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El grupo de mujeres, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos fueron testigos. Ellos dijeron lo que había sucedido. Pero estos guardias no solamente dieron la novedad, sino que fueron corruptos. Se corrompieron, aceptaron dinero y guardaron silencio. En Mateo el capítulo 28, los versículos 12 al 15, dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estos representan a los testigos corruptos, a los testigos mentirosos. Hoy en día, ¿cuánta gente presa se encuentra por testigos corruptos, por testigos mentirosos? Hay un observatorio que se me olvidó de cuál es, pero dice que son una cantidad enorme de presos que están allí por testigos falsos y por mentiras y porque simplemente se quisieron poner presos, los quisieron poner presos. El segundo grupo de testigos con el cual nos encontramos es un grupo de mujeres, y de esas mujeres resalta una, María Magdalena. Dice la Biblia que varias mujeres fueron al sepulcro, pero Juan, él se concentró en una sola, en María Magdalena. Cuando en el versículo 2 del pasaje, María Magdalena dice: no sabemos dónde lo pusieron, está hablando en plural. Ella y otra, por lo menos dos, no sabemos dónde le pusieron. La Biblia nos muestra en diferentes textos de la Biblia que fueron varias las mujeres que acudieron muy de temprano al sepulcro. Entre ellas, María Magdalena, María la madre de Jacobo, otra mujer llamada Juana y otra llamada Salomé. Otro texto dice que las mujeres que les habían acompañado en su cuidado, en su ministerio, ellas fueron allá. Estas mujeres se llevaron un gran susto. Llegar, encontrarse la tumba abierta y que un ángel les dijo: no tengan miedo. Ya el solo hecho de encontrar la tumba abierta, eso era para ellos asustarse. Pero ya llevaban su sustico por dentro, porque sabían que iba a una tumba donde había una guardia romana. Y encontrar que las cosas no estaban como se las imaginaron, a ellas les dio miedo. Dice Marcos capítulo 16 al versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nadie a nadie porque tenían miedo. Y como tuvieron temor, dice Lucas 24:5, bajaron el rostro a tierra y les dijeron a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que este es un segundo grupo de testigos, de las cuales destaca una, María Magdalena. El asombro de María Magdalena al ver que la piedra de la entrada no estaba en su lugar. ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? Lo primero que vio: la roca está removida. Se llevaron el cuerpo del maestro. Ella pensó que así habían llevado el cuerpo. Es lo que dice el versículo 2 de este capítulo 20. Se han llevado del sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro. Pero si la piedra hubiese estado en su lugar, la preocupación de María Magdalena hubiese sido otra.
hubiese sido cómo entrar, cómo mover una piedra de 2.000 o 3.000 kilos para poder entrar y usar las esencias aromáticas para embalsamar, para perfumar el cadáver del Señor. ¿Se acuerdan? La piedra había sido colocada, había sido asegurada, tenía el sello del gobernador y de paso una guardia allí. María Magdalena ejemplifica a la persona que sigue amando y sigue creyendo más allá de lo que pueda entender. Y amar de esa forma es el amor y es la fe que nos llevan a la gloria. Ella sufría mucho por la muerte de Jesucristo. Y su sufrimiento era porque ella había recibido mucho beneficio del Señor Jesús. Ella había recibido perdón. Ella había sido limpiada de sus pecados. Y ella amaba mucho. El Señor Jesucristo en Lucas 7:47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. María es el ejemplo de una persona que amó mucho y que tenía una fe aún sin entender lo que ella sentía o creía. Algo interesante es que ella vio 2 ángeles, pero no los reconoció. No se dio cuenta que eran ángeles. Ella, podríamos especular y podríamos decir que el dolor cegó su entendimiento. Hay personas que la rabia les ciega el entendimiento. Hay personas que hay situaciones particulares en la vida que les ciega el entendimiento. Y pueden que estén viendo, pero no creen. Se los dicen, pero no escuchan. ¿No se han encontrado ustedes con personas así en algún momento? Yo sí. Entonces, puede ser que el dolor cegó su entendimiento. Puede ser que las lágrimas no le permitieron reconocer al Señor. María incluso llegó a confundir al Señor Jesucristo con aquel que cuidaba el huerto donde fue colocado el cuerpo del Señor. Porque cuando el Señor se acerca y le dice que qué hace allí, que qué le pasa, que a quién busca, ella no reconoce ni siquiera la voz. Solo cuando Él la llama por su nombre y le dice María, dice la Biblia que ella voltea. Tal vez no había volteado a ver desde un principio. Voltea, lo ve, lo reconoce. Y el versículo 16 dice: volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Así que la primera persona en reconocer a Jesús resucitado fue una mujer, fue María. Jesús se presentó ante ella, la llamó por su nombre y ella la reconoció a él como maestro y como Señor. Pero hay una serie de frases aquí en la conversación que tiene el Señor con María. El Señor le dice: no me toques. Pero tal vez no es que no me toques, es no me sujetes, no me detengas, deja de agarrarme, ya está bueno de abrazadera. Eso fue lo que le quiso decir el Señor. Luego el Señor, tenemos la frase que dice: no he ido al Padre. Lo que le dice el Señor es: deja de agarrarme, que yo dentro de poco vuelvo al Padre Celestial y debo hacer otras cosas. Le dice: comparte la buena noticia. Comparte la buena noticia. No seas egoísta. Ve a mis hermanos. Comparte esa noticia. El versículo 18 nos dice que entonces María Magdalena nos fue para dar las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho:
estas cosas. Pero aquí nos encontramos dos cuadros de María. El primero, cuando él ya encuentra la tumba vacía y sale con un pensamiento: se robaron el cuerpo. Luego, cuando la encontramos después de haber ido a Juan y a Pedro, y es ese encuentro aquí que tuvo con el Señor. Es interesante lo que el Señor Jesucristo le dijo: ve a mis hermanos. Hay una serie de cambios de términos en el trato de Jesús. En Juan 15:15, Jesucristo les dice a los discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. De siervos a amigos, y ahora de amigos a hermanos. Y la Biblia nos dice que Jesucristo es el primogénito de la familia de la fe. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos llamamos nosotros hermanos en la fe. Somos familia en el Señor y Jesucristo es el hermano mayor, el primer hermano, el primogénito, para que nosotros seamos como Él es. ¿Qué le dijo María a Pedro y a Juan cuando los encontró? Versículo 2. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pero ella ahora, luego de su encuentro con Jesús, luego de que Pedro y Juan visitaron la tumba, ella da la noticia correcta. Versículo 18. Contó que había visto al Señor y lo que había oído de Él. El tercer grupo de los testigos de la resurrección fue el grupo de los discípulos. El grupo de los discípulos. Es interesante notar que María Magdalena acude a Pedro y acude a Juan. Pedro había negado al Señor. Pedro tenía una culpa por haber negado al Señor. Pero ella acude a Pedro porque Pedro seguía siendo considerado como líder apostólico. Así que Pedro representa el testigo con culpa. Algo debió tener Pedro para mantenerse como el líder del grupo, para ser reconocido como tal a pesar de haber negado al Señor. Pedro y Juan, ambos se dirigen a la tumba. ¿Por qué no acudió a Tomás? ¿Por qué no buscó a Mateo? ¿Por qué acudió a ellos? Bueno, Pedro era el líder natural, Juan era el discípulo amado. Tal vez los encontró juntos. Tal vez Juan aconsejaba a Pedro o le daba consuelo por lo que él había hecho. Pero ellos estaban juntos al parecer. Y es a ellos dos que le da la noticia de que se llevaron el cuerpo del Señor. Ambos corren, ambos se van. Al parecer Juan, más joven que Pedro, corrió más rápido y llegó primero al lugar. Vio los lienzos y su particularidad. Juan entró primero, llegó primero. Juan se quedó en la puerta. Luego entra y ve los lienzos y la particularidad que estaban como un cascarón vacío. Lo que había dentro se esfumó. Los lienzos no estaban rotos, los lienzos no estaban tirados en cualquier lugar, los lienzos no estaban amontonados, estaban simplemente
colocados. Él se vació. Si han visto la película Jesús, es que se llama la película, donde Mel Gibson, La Pasión de Cristo, Mel Gibson es el director. La escena de la resurrección es tal cual se nos presenta acá. Está el capullo de la momia y de repente se vacía. Quedó solo, quedó vacío allí. El sudario que estaba puesto sobre la cabeza del Señor Jesús no quedó que me moleste y lo tiro, sino doblado, cuidadosamente colocado. Entonces Juan notó que no se trataba del robo de un cadáver, sino de algo milagroso que había ocurrido. Él comprobó que era una resurrección y una resurrección mayor que la de Lázaro. Yo los voy a llevar al pasaje donde Lázaro resucitó, Juan 11:44. Y miren, y el que había muerto, Lázaro, salió. ¿Cómo estaban sus manos? Atadas. ¿Y los pies? ¿Y el rostro? Envuelto en un sudario. Y Jesús tuvo que decir, desatadle y dejadle ir. Diferente a la resurrección de Jesús. Todo ese trapo de momificación quedó vacío como un cascarón. Los amarres quedaron solos. El sudario que envolvía su cabeza estuvo colocado aparte. Y entonces dice el versículo 8 que Juan creyó en la resurrección y vio y creyó. Juan representa al testigo fiel. La fidelidad de Juan la podemos ver que él estuvo cerca del lugar de detención. La Biblia dice que había otro discípulo que entró al lugar donde Jesús estaba detenido. Juan 18:15. En Marcos 14 se dice que Juan estaba envuelto en una sábana y cuando lo reconocieron y quisieron agarrarlo, agarraron la sábana y él corrió desnudo, le dejó la sábana. Pero también nosotros encontramos en Juan 19 que Juan estaba cerca de la cruz y por eso el Señor Jesucristo le dijo, hijo, he ahí tu madre. Le encomendó a María para que él la cuidara y a María le dijo, he ahí tu hijo. El único que estuvo cerca de la cruz. Él entró a la tumba, él vio que había resucitado y dice la Biblia que él creyó. No se dice lo mismo de Pedro. Pedro también entró a la tumba, pero no se dice que creyó, porque el que escribe el pasaje, el que escribe la carta, es Juan. Y Juan sí dice lo que había en él, pero no podía decir lo que pasaba en el corazón de Pedro. Encontramos el otro apóstol, Tomás, el escéptico convencido. Tomás había temido para él la muerte. Cuando Jesucristo se dispuso a ir a Jerusalén, Tomás dijo en capítulo 11 de Juan, versículo 16, dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás no era un cobarde. Tomás lo que era pesimista. Vamos con él para que nos maten. Resucita a Jesucristo. El Señor resucitó. No lo creo. Pesimista. Él amaba a Jesús al punto de estar dispuesto a morir con él. Al parecer,
Tomás quiso enfrentar solo su dolor. Cuando Jesucristo aparece a sus discípulos, Tomás no estaba con él. Y no haber estado con sus hermanos en la fe fue una gran equivocación. No perdamos nosotros la práctica, como dice la Biblia, de congregarnos. No perdamos esa práctica, porque nosotros nos perdemos de muchas cosas, nos perdemos de bendiciones al separarnos de la comunión con los hermanos en la fe. Cuando Tomás recibió la noticia de la resurrección, yo creo que a él le pareció demasiada buena la noticia para creer que fuera verdad, y fue incapaz de creerlo. Pero Jesucristo conocía el corazón de Tomás. Cuando luego aparece otra vez Jesucristo al grupo de apóstoles y Tomás estaba con ellos, Jesucristo le repitió a él sus propias palabras. Tomás dijo, si no me equivoco, el versículo 25. Sí. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cuando Jesucristo aparece, versículo 27, le dice, mira Tomás, mete tus manos y cree. Mete tus manos, mira y cree. Así Tomás entonces creyó y reconoció a Jesucristo como Señor y como Dios. Dice el versículo 28 que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Hay una bendición especial para aquellos que se atreven a emprender la aventura de la fe. Aquellos que se atreven a creer en el testimonio de la Escritura y creen y aceptan y reciben. Dice el versículo 29 del pasaje, Jesucristo le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 8 dice, a quien amáis, ¿a quién? A Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Se refiere a nosotros también. Tomás tenía la virtud de estar seguro de lo que creía. Esa era una fe auténtica. Él tenía otra virtud, de que al estar seguro de algo, él se rendía ante sus convicciones y de allí no lo sacaba. Luego de esos tres apóstoles en particular, podemos ver que Jesucristo comisiona a todos los apóstoles, a todos los discípulos en conjunto. Los discípulos estaban juntos por el miedo, estaban asustados. Por miedo a los judíos, dice la Escritura. Ellos estaban juntos, asustados allí. Entonces, Jesucristo se les aparece y les dice, paz a vosotros. Les está diciendo que Dios los llene de todo bien. Jesucristo tenía la capacidad de materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ese primer saludo de paz a vosotros les quitó el temor. Fue para tranquilizarlos. Fue para que ellos aceptaran lo que más adelante venía. Pero fue necesaria una demostración más palpable aún para convencerlos. Porque ellos estaban ahí, lo estaban viendo. Sí, aquí está en físico. No es una proyección, no tenían proyectores. No es una ilusión, somos muchos los que lo estamos viendo. Pero aún allí veían y había la duda. Dice Lucas, el capítulo 24, en los versículos 37 al 43, que ellos estaban espantados, atemorizados, porque creían que veían un espíritu. Y al final de ese versículo dice,
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesucristo les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la resurrección. Nosotros resucitaremos cuando Él venga como Él, y los que estemos vivos simplemente le recibiremos en las nubes, pero seremos transformados como un cuerpo como el de Cristo en la resurrección. Y Él comió pescado asado con miel. Yo voy a comer parrilla, porque voy a poder hacerlo. Y dice que toda cosa buena hay en el cielo. Entonces, tendré un cuerpo como el de Él, y yo voy a comer también lo que quiero comer. No lo necesitaré, y a lo mejor ni pensaré en eso, pero aquí me consuelo o me conformo pensando que allá podré. Y Jesucristo entonces los comisiona, y Él les dice en el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Por segunda vez, Jesucristo les dice: paz a vosotros. Y ese paz a vosotros fue para prepararlos para una nueva y una gran comisión que Él le iba a entregar a sus discípulos y que nosotros recibimos también. Él, en otro pasaje, capítulos anteriores, el Señor Jesucristo le dice en oración: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Mas no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. También por nosotros, rogaba Jesucristo en ese momento. Y luego de decirle: paz a vosotros, y de decirles: como me envió el Padre, yo os envío, dice: sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, que no se manifestó sino hasta el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Cristo. Así que esa segunda paz a vosotros era para prepararlos. El Espíritu Santo era todo lo necesario que nosotros necesitaríamos para cumplir la tarea que nos era encomendada. Y esa tarea se nos encomienda más específicamente, Mateo 28, versículos 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo cuenta con la iglesia. Jesucristo cuenta con nosotros. Jesucristo cuenta contigo y cuenta conmigo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el instrumento ejecutor de la voluntad de Jesús. Efesios 1:23. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Un cuerpo, una unidad, con muchos miembros, con muchas funciones. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Su mensaje debe ser compartido. No seamos egoístas. No queramos estar tan abrazados del Señor. Tenemos que ir para llevar el mensaje. La iglesia necesita a Jesucristo. Necesita su autoridad. Necesita su poder. Necesita su mensaje. Necesita a quien le comisiona. Y lo necesita como gobierno y como Señor. Sin Cristo, la iglesia es nada. Sin Cristo, la iglesia es nada. Hemos visto por las redes cómo se está ofreciendo un fuego falso en el altar. Y como un drogadicto
y un espiritista ahora son hermanos, imponen las manos y hay tontos con ellos. Hay fuego extraño en el altar. No nos dejemos contaminar por esas cosas. El mensaje debe ser compartido. Debemos ir bajo la autoridad de nuestro Señor, porque toda potestad le es dada, por eso Él nos comisiona. Debemos ir en obediencia y en sujeción a su mandato para hacer lo que Él nos ha encomendado. Jesucristo exhaló su espíritu para darlo a sus discípulos. En la Biblia encontramos otros pasajes, como aquel pasaje de los huesos muertos, donde sopló y tomaron aliento de vida los cadáveres que allí estaban, o también en Génesis, en la creación, que Dios hizo al hombre y sopló aliento de vida y el hombre cobró vida. Ahora Jesucristo soplaba espíritu de vida en los discípulos, espíritu que se democratizó el día de Pentecostés, espíritu que tenemos nosotros si creemos en Cristo como Señor y Salvador personal. Dice el versículo 23, a quien le remitieres los pecados. Nosotros tenemos el poder de proclamar el perdón, de pedir el arrepentimiento. Tenemos el poder de decirle a las personas, tú eres pecador, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas entregarle a Cristo tu vida. Y tú tienes una oportunidad que no puedes desperdiciar. Tenemos el poder para proclamarlo. Y tenemos el deber de advertir a las personas que la misericordia de Dios no alcanza sino solo a aquellos que se arrepienten. No alcanza a todos, solamente alcanza a aquellos que se arrepienten y que se entregan a Él. Los discípulos ahora conocen el propósito del Evangelio. Versículos 30 y 31. Dice que Jesucristo hizo muchas señales que no se registraron. Que no se registraron allí en el libro. Pero las señales que sí se registraron son para que creamos en Él, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y al creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal, nosotros podemos tener la verdadera vida que solo Dios puede dar. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ya para concluir, hoy vimos a los primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del impacto que se produjo en ello. ¿Qué impacto tiene la resurrección en tu vida? Hay un cántico que dice, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Los cristianos verdaderos, hoy damos testimonios de la resurrección de Cristo por la obra realizada en nosotros, por la transformación de nuestras vidas, por el testimonio que podemos contar, por el otorgamiento de paz que Él nos ha dado, por las bendiciones, por el gozo y por la vida eterna que ahora tenemos. Los que no creyeron, regaron las mentiras, se enterraron en sus pecados y encontraron la condenación eterna. Pero los que creyeron, descubrieron al Salvador, la vida eterna, el perdón de sus pecados y recibieron una comisión gloriosa. Las pruebas de la resurrección del Señor Jesucristo y el testimonio de los múltiples testigos demuestran de manera indubitable su resurrección. Sus últimas palabras en la cruz fue, consumado es. Señalan que había cumplido su sacrificio, que había pagado por nuestros pecados. Su
Su resurrección le hace victorioso sobre la muerte, le hace victorioso sobre Satanás. Solamente por medio de Cristo nosotros podemos obtener la salvación de nuestras vidas. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. María no murió en la cruz. Y aunque hubo discípulos que fueron crucificados, ninguno de ellos murió por ti. Solo Cristo pagó por nosotros. Por eso solamente en su nombre podemos nosotros ser salvos. ¿Y qué vas a hacer tú ahora con esto? Yo tengo mucho que agradecer. No me alcanza la vida para agradecer lo que Dios hizo. No me alcanza la vida para agradecer el sacrificio de Cristo. No me alcanza la vida para agradecer la salvación recibida, el perdón recibido. En consecuencia, yo le sirvo. En consecuencia, yo predico. En consecuencia, le obedezco. ¿Qué vas a hacer tú con él? Si tú, que hoy nos visitas, no has entregado tu vida a Cristo y lo has reconocido como Señor y Salvador personal, yo te invito a que allí donde estás, tú digas: Señor Dios, perdona mis pecados, límpiame, transfórmame. Yo creo en Jesús, yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Me entrego a Él y dejaré de hacer lo que a ti no te agrada. Si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo, eso es lo que debes decir. ¿Quieres hacerlo? Si tú hoy quieres entregar tu vida a Cristo y tener la vida que Él logró en la cruz del Calvario, entonces repite conmigo las palabras que voy a decir. Padre Celestial, gracias porque me amas y gracias porque Cristo murió por mí. Perdona, Señor, mis pecados. Tú los conoces. Hoy recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Me entrego a Él. Me comprometo a vivir como Él quiere que yo viva. Y me comprometo a renunciar a lo que a ti no te agrada. Yo quiero ser tu hijo. Gracias por oír mi oración. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme una vida ahora nueva y superior, abundante. Gracias por darme un lugar en el cielo. Gracias por aceptarme en la familia de la fe. Ayúdame ahora a vivir la vida que solo tú me ofreces. Y en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Sigue con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Si tú hiciste esta oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador, te pido que allí donde estás levantes una de tus manos. ¿Alguien hizo hoy la oración? Dios te bendiga. ¿Habrá otra persona que haya hecho hoy la oración para recibir a Jesús como Señor y Salvador? Allá hay otra persona. Allá al final, en la última banca de este lado. ¿Habrá otra persona? El Señor les bendiga. Hoy hay fiesta en el cielo porque usted entregó su vida a Jesucristo. Y ahora, usted, mi hermano en la fe, ¿qué vas a hacer con la resurrección de Cristo?
¿Será para ti un recuerdo, un anuncio, algo que lo recuerdas un domingo en el año? Tienes que cambiar de actitud y convertirte en un agente activo de la resurrección, un proclamador de su verdad, y comienzan a cumplir el mandato de ir y hacer discípulos. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra fue expuesta y esperamos que los frutos permanezcan y que tú seas glorificado en todo. Colocamos en tus manos a estas personas que hoy entregaron su vida a Jesucristo. Bendíceles, guárdales, permite que se integren y que puedan crecer. Y te pido por todo aquel que hoy ha reconocido que ha tenido un anuncio, pero que no ha cumplido la comisión, para que se propongan, Señor, a cumplir la comisión que tu Hijo Jesús nos ha dejado. Y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.